Ya hemos visto lo que son las promesas y cómo utilizar la API Fetch. En esta clase vamos a ver cómo utilizar dos palabras reservadas que son muy útiles también para el tema de la asincronía, que son la palabra async y la palabra await, que básicamente async significa asíncrono y await significa esperar, ¿de acuerdo? Vamos a definir una función que se llame obtener datos. Esta función lo que va a hacer es hacer una petición con fetch. Vamos a recibir la respuesta de ese fetch y la petición va a ser a la misma API JSON que estábamos utilizando antes. Copiamos la URL y listo. ¿Qué nos retorna fetch? Una promesa. Entonces tenemos que extraer los datos utilizando el método JSON con la promesa del response. Response.json. De esta forma ya tenemos los datos. Vamos a imprimir los datos y vamos a mandar a llamar nuestra función obtener datos. Bien, parece simple. Se hace fetch, se obtiene el objeto response. Del objeto response llamamos el método JSON y nos retorna los datos en formato JSON. Pero fíjate que nos da un error. Nos dice response.json is not a function. Nos está diciendo que JSON no es una función. ¿Por qué? Porque response es una promesa que todavía no se ha completado, ¿de acuerdo? Es un proceso que se sigue ejecutando. Recuerda que JavaScript, al ser un lenguaje síncrono, lo que hace es ejecutar una línea a la vez. Entonces, ejecuta esta línea y después ejecuta esta. Sin embargo, al momento de intentar ejecutar esto de aquí, el fetch todavía no termina de realizar la petición al servidor. Por eso es que nos marca este error. ¿Qué podemos hacer? Para eso existe la palabra reservada await. Ponemos la palabra await antes del fetch y lo que hace es básicamente decirle a JavaScript: espérame a que termine este procedimiento antes de ejecutar lo que está abajo. Entonces, vamos a esperar a que fetch termine antes de ejecutar el método JSON. Fíjate que ahora nos marca otro error. Nos dice await solamente es válido en funciones async. Bien, aquí es donde entra en juego la palabra async. Porque nosotros, si queremos utilizar await, necesita ser dentro de una función asíncrona. Y para eso, utilizamos la palabra async antes del nombre de la función. De esta forma, estamos diciendo obtener datos es una función asíncrona y dentro de ella se utiliza el await. Ahora, ¿cómo sabemos que esto es cierto? Si nosotros ponemos el cursor en nuestra función, fíjate que nos dice que es una función que nos devuelve una promesa. Si nosotros quitamos el async, nos dice que es una función que devuelve un void, es decir, no tiene ningún return. Entonces ponemos async y listo. ¿Pero qué nos está poniendo ahora? ¿Por qué no nos pone los datos? Bueno, es justamente lo que nos ha venido pasando en los pasos anteriores. Nos pone una promesa porque datos está recibiendo el método JSON, que es una promesa. Necesitamos esperar a que esa promesa termine para obtener los datos. Entonces simplemente ponemos otro await. Y listo. De esta forma le decimos a JavaScript: haz un fetch y espera que termine. Cuando termine, llama al método JSON y espera que termine. Cuando termine, lo guardas en datos y listo. Ahora, vamos a poner un console log aquí y vamos a poner un console log
aquí. Vamos a ver el orden en el que nos imprime los console log. Bien, fíjate que primero nos muestra este console log, porque mandamos a llamar la función. Esa es nuestra primera instrucción. Entonces, nos imprime entro y después hace la consulta al servidor y nos imprime los datos. Sin embargo, antes de imprimir los datos, nos imprime fin. Es decir, nos está imprimiendo esto. Eso es porque JavaScript sigue ejecutando lo demás mientras el await, es decir, mientras la función asíncrona se está ejecutando. Eso es porque al ser un procedimiento asíncrono, se ejecuta, digamos, en paralelo, mientras el resto del programa sigue ejecutándose. De esta forma es como nosotros podemos sacar provecho de las palabras async y await. No olvides que al estar utilizando promesas, necesitamos atrapar un posible error utilizando el catch. En este caso no podemos encadenar un catch, entonces lo que podemos hacer es utilizar el bloque try catch. ¿Qué es lo que hace el bloque try catch? El bloque que está inmediatamente después del try es un bloque que JavaScript va a intentar ejecutar. Si logra ejecutarlo, pues listo, termina y ya está. Pero si dentro de este try ocurre un error, entonces JavaScript va a pasar ese error dentro de esta variable y va a ejecutar el bloque que está en el catch. Entonces aquí podemos poner un console log del error. Listo. No va a haber ningún cambio ya que en este momento no está ocurriendo ningún error, pero básicamente de esta forma podemos atrapar algún posible error en el uso del fetch.